¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu alma no es de aquí? Que por mucho que te esfuerces, por mucho que encajes, hay algo en ti que sigue siendo diferente. Quizás no sea un defecto, quizás sea todo lo contrario. Hoy vamos a revelar las 6 señales invisibles que indican un aura extremadamente rara. Señales que no aparecen en la superficie, pero que están detrás de las mayores transformaciones internas. Carl Jung decía que hay almas que llevan códigos tan raros que la propia sociedad intenta silenciar. Y no es casualidad. Cuanto más raro es un campo energético, más molesta a las estructuras que viven de la repetición. Las personas con este aura inusual no se identifican con el ruido del mundo. Sienten más, piensan más, ven lo que nadie quiere ver, pero hay un precio, y es por eso que muchos de estos seres se pierden en el dolor, antes de comprender el poder que llevan dentro. Si tienes estos signos, es posible que tú también tengas un aura rara, y tal vez ya lo hayas sentido en tu propia piel, sin haberle dado nunca un nombre. Prepárate para reconocerte a ti mismo, o a reconocer a alguien que siempre te ha parecido inexplicable. El signo número 6 de nuestra lista es el más difícil de explicar, porque ocurre en silencio. Lo sientes todo, profundamente, incluso cuando nadie dice nada, incluso cuando el ambiente parece tranquilo en la superficie. Es como si hubiera una segunda capa del mundo y tú caminases por ella todo el tiempo. Las personas con este tipo de aura no solo perciben, las absorben, y por eso a menudo se sienten agotadas, sin motivo aparente. Entras en un lugar y algo dentro de ti ya sabe si debes quedarte o marcharte, incluso sin haber escuchado una sola palabra. Esa sensibilidad no es fragilidad, es una expresión energética avanzada, un tipo de radar intuitivo que opera fuera de la lógica común. Según Carl Jung, las almas más antiguas llevan consigo una memoria inconsciente que se entrelaza con el dolor colectivo, y eso explica por qué, a menudo, sienten lo que nadie más ve. La neurociencia moderna también lo reconoce. Lo llaman hiperactividad del sistema espejo, un área del cerebro que refleja las emociones de los demás y transforma el dolor del otro en dolor propio. Pero lo que la ciencia aún no comprende es por qué estas personas son precisamente aquellas las que se enfrentan a los mayores procesos de purificación interna. Las tradiciones esotéricas tienen una antigua explicación para ello. Sentir intensamente es el primer paso de la transmutación, porque solo quien siente es capaz de transformar, y si este rasgo te describe, ya tienes uno de los signos más raros de este viaje. Hay quienes ven el mundo como una secuencia de hechos aislados. Pero también hay quienes ven líneas invisibles que conectan todo, y tú probablemente eres una de esas personas. En quinto lugar de nuestra lista se encuentra la habilidad casi instintiva de reconocer patrones ocultos en la vida, en las personas y en los ciclos del tiempo. Es como si algo dentro de ti estableciera conexiones que nadie más establece. Una frase suelta, un gesto rápido, un silencio, y tu mente ya ha trazado un mapa completo de intenciones. Sientes que ciertas repeticiones no son coincidencia, son señales. Señales de que la realidad a menudo se comunica a través de símbolos. Carl Jung lo llamó sincronicidad. Acontecimientos que no tienen relación causal, pero que están profundamente conectados por su significado. Para la mayoría, esto parece solo intuición, pero quienes poseen este tipo de percepción saben que no es solo intuición, es lectura energética. Es como descifrar el código oculto detrás de lo que parece trivial. La neurociencia actual ya está empezando a observar que los cerebros con esta habilidad tienen una mayor activación en el córtex cingulado anterior, área relacionada con la detección de patrones y la anticipación de eventos.
Pero la ciencia aún duda en llamar a esto un don. Los antiguos alquimistas, sin embargo, no tenían dudas. Ver lo invisible es el primer paso para transmutar la materia. Y cuando empiezas a darte cuenta de que ciertas personas aparecen en tu vida con el mismo tipo de energía, que ciertas fechas siempre traen el mismo tipo de emoción, que ciertos ambientes evocan recuerdos que nunca has vivido, entonces tal vez no estés solo viviendo. Estás interpretando el mundo con los ojos del alma, y no hay nada más raro que eso. Hay dolores que no tienen nombre, y hay heridas que nunca se han abierto, pero sangran de todos modos. En cuarto lugar en nuestra lista, hay una marca profunda, el sentimiento constante de llevar algo pesado dentro de uno mismo, sin saber exactamente de dónde viene. Quizás ya lo hayas sentido en silencio, en los intervalos de la vida, en los momentos en que todo parecía ir bien, pero por dentro algo parecía estar mal, como si una parte de ti llorara por algo que tu mente aún no entendía. Carl Jung decía que el inconsciente no solo contiene lo que reprimimos, sino también los rasgos olvidados de toda la humanidad. Es como si tu alma tuviera memoria de cosas que tu cuerpo nunca ha vivido. Y cuando llevas contigo ese dolor sin origen, sin explicación racional, eso no es debilidad, es sensibilidad arquetípica. Sientes lo que muchos evitan, sientes las grietas del alma colectiva, como si tu cuerpo fuera la extensión de una memoria universal, ancestral, invisible y sagrada. La neurociencia comienza a ponerle nombre a esto: memorias epigenéticas y herencias emocionales transgeneracionales. Son emociones transmitidas de generación en generación a través de marcas biológicas que moldean nuestra forma de sentir y reaccionar, incluso sin un trauma directo. Pero los antiguos ya lo sabían. En las escuelas esotéricas se hablaba de la herencia kármica, ciclos no resueltos que se infiltran en la conciencia de un nuevo ser, esperando ser sanados. Quizás nunca te hayan abandonado, pero sientes un miedo inexplicable a ser abandonado. Quizás nunca hayas sufrido violencia directa, pero cargas con una ira sorda que no sabes de dónde viene. Ese es el dolor de quien ha nacido para romper ciclos, de quienes vinieron para limpiar, sanar y restaurar lo que fue distorsionado. Las personas así sienten el mundo con más fuerza porque su cuerpo espiritual está en rescate, rescatando recuerdos, rescate de vínculos antiguos, rescate de verdades que quedaron enterradas durante generaciones. Sientes que tu tristeza tiene capas, que no es solo tuya, que se conecta con algo más grande, algo colectivo, algo demasiado antiguo para explicarlo con palabras. Y es precisamente por eso que tú también tienes la clave de la transmutación. El mismo dolor que parece no tener dueño te da acceso a una fuerza silenciosa, la fuerza de quien ya ha venido al mundo para purificar su propio linaje, para transformar el dolor en dirección, el vacío en propósito, silencio en liberación. Es en este punto donde el iniciado comienza a darse cuenta. El dolor que sentía como un peso era, en realidad, la brújula de su misión. Hay un tipo de soledad que no duele. No proviene de la ausencia, viene de la profundidad. En el tercer lugar de nuestra lista se encuentra este rasgo silencioso, pero inconfundible. Prefieres estar solo, pero nunca te sientes verdaderamente solo. No se trata de aislamiento, mucho menos de misantropía. Simplemente has aprendido a escuchar lo que la mayoría ignora. Has descubierto que el ruido del mundo a menudo ahoga la única voz que importa, la tuya. Carl Jung lo llamaba proceso de individuación. Un viaje en el que el ser humano se aleja no por arrogancia, sino por necesidad de integración. Es en el silencio donde se escucha lo que está desajustado. Es en la soledad donde escuchas al alma. Y curiosamente, cuando estás en paz contigo mismo, es cuando más sientes que hay algo
o alguien contigo, una presencia, una vibración, como si el espacio vacío estuviera en realidad lleno de algo más grande. Los antiguos místicos hablaban de egregores, campos energéticos vivos que acompañan al iniciado en su viaje interior. No son alucinaciones, son realidades vibratorias que se manifiestan cuando la mente se silencia y el campo espiritual se expande. La neurociencia moderna aún duda en nombrar lo invisible, pero ya estudia el llamado cerebro en modo estándar, una red neuronal que se activa precisamente cuando estamos en reposo, con los ojos cerrados, en estado de contemplación. Es en este estado cuando surgen las imágenes simbólicas, que las respuestas llegan sin preguntas, que la intuición se vuelve más clara que cualquier lógica. Ya lo habrás notado, las mejores ideas no surgen en el caos. Surgen cuando caminas solo, miras al cielo o simplemente cierras los ojos un poco más de lo habitual. Y en esos momentos lo sientes. Sientes que estás acompañado por algo antiguo, por algo sabio, quizás por versiones de ti mismo de otras vidas, quizás por guías, quizás por lo que los antiguos llamaban espíritu. Sabes que esa soledad es una travesía y que las verdaderas compañías del alma no hacen ruido. Aparecen entre las líneas de un pensamiento, en la emoción inexplicable de una canción, en el escalofrío que surge de la nada, en la paz que desciende cuando todo está en silencio. Eso no es habitual, no se puede entrenar. Es una señal rara de que ya has pasado por la primera gran prueba del iniciado, la de enfrentarte a tu propia presencia, y aún así permanecer. Hay un tipo de presencia que hace que las máscaras caigan, incluso cuando nadie lo ha pedido. Entras en un ambiente y, sin entender exactamente cómo, la gente empieza a hablar. Revelan secretos, confesiones, recuerdos guardados durante décadas. A veces, incluso desahogos que ni ellos sabían que estaban listos para hacer. Y no es por curiosidad por tu parte. No fuerzas nada. Simplemente estás ahí y sucede. En el segundo lugar de nuestra lista, este es uno de los rasgos más misteriosos y poderosos de las auras raras. La capacidad de abrir portales de vulnerabilidad en los demás solo con su presencia. Es como si su energía dijera en silencio: puedes bajar la guardia, yo lo entenderé. Y el otro lo entiende sin necesidad de palabras. No se trata de una habilidad social, es una firma energética. En lenguaje esotérico, a estas personas se les llama espejos vivientes o anclas de transmutación. Jung diría que son individuos con un inconsciente más permeable, capaces de tocar el campo simbólico del otro sin necesidad de decir una palabra. Y la ciencia también tiene algo que decir al respecto. Estudios recientes en neurociencia han explorado el concepto de neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando sentimos algo como cuando observamos a otra persona sintiendo. Pero en personas altamente sensibles o energéticamente abiertas, esta red de espejos parece más intensa, más receptiva, más ancestral. Es como si encarnaras el papel de un confesor silencioso, de un sacerdote sin altar, de un terapeuta sin título. Las personas se abren no porque tú quieras escuchar, sino porque tu campo hace que el silencio se vuelva insoportable. Y lo curioso es que esto no siempre ocurre en situaciones tranquilas. Muchas veces es en momentos de crisis, de conflicto, de caos, cuando el otro no sabe lo que está sintiendo, cuando el descontrol emocional está a flor de piel. Es en ese instante cuando te conviertes en una especie de vórtice, un espacio donde la verdad puede salir de su escondite. Por eso, no es raro que estas personas sean buscadas para pedir consejo, incluso cuando no tienen todas las respuestas. De hecho, sobre todo cuando no las tienen, porque quien tiene un aura especial no necesita hablar mucho. Su propia energía ya les da permiso. Y hay un detalle que pocos perciben.
Cuando esta apertura energética se malinterpreta, puede convertirse en una carga. Empiezas a absorber los dolores de los demás como si fueran tuyos. Te confundes con emociones que no nacieron en ti. Y, si no eres consciente de ello, puedes empezar a cargar con culpas y sufrimientos que no te pertenecen. Por eso, esta señal exige una profunda madurez espiritual. Su presencia es medicina para los demás, pero debes recordar que también eres humano. También necesitas que te cuiden, y que a veces retirarse no es egoísmo, es autocuidado. Esa aura rara que acoge y escucha sin juzgar es valiosa, pero necesita límites energéticos claros, o la misma sensibilidad que cura, hiere. En la tradición egipcia se habla de la energía de Isis, la diosa que escucha los lamentos del mundo y transforma el dolor en sabiduría. Pero incluso Isis se retiraba al templo para renovar su luz. Quizás ese sea tu llamado, y quizá ya lo sabes. Pero aún quedan dos señales, y la siguiente es de las que se pueden ver en la mirada, o mejor dicho, en la ausencia de palabras cuando los ojos se encuentran. Entre todos los signos que identifican una aura extremadamente rara, hay uno que no se puede entrenar. No se enseña, no se copia, no se simula. Es la señal que ocupa el primer lugar de nuestra lista y que confunde a quienes intentan descifrarte. Es el poder de transmitir presencia, incluso en el silencio más absoluto. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen necesitar explicarse todo el tiempo? Justificar quiénes son, qué piensan, qué sienten, como si tuvieran una necesidad constante de validación externa. Tú no. Cuando estás en un entorno, no llenas el espacio con palabras, lo llenas con energía. E incluso cuando no dices nada, se nota, no por vanidad, sino por intensidad. Este tipo de presencia no es ruidosa, es densa, magnética y a veces incluso desconcertante para quienes nunca lo han sentido antes. Las personas con esta característica son como portales andantes. Estar cerca de ellas da la sensación de que algo invisible está siendo observado y tal vez incluso juzgado, no por moralismo sino por una conciencia más profunda. Quien está frente a ti siente que no puede ocultar lo que lleva dentro, y eso, para muchos, es aterrador. No es raro que intenten disminuir su intensidad. Lo llaman frialdad, arrogancia o distanciamiento, pero en realidad están reaccionando ante la fuerza de su campo que les obliga a enfrentarse a sus propias máscaras. Carl Jung, al hablar del inconsciente colectivo, decía que hay personas cuya energía toca capas que la mayoría evita. No necesitan hablar de espiritualidad, son la espiritualidad encarnada, y es precisamente por eso que, a su lado, los demás se rebelan o se retraen. Su simple presencia ya inicia el proceso de alquimia. Y cuando el silencio se instala entre tú y alguien, nunca es vacío, es un silencio reflejado, revelador, un silencio que expone, como un espejo que no acepta reflejos borrosos. Esta es una habilidad que la neurociencia aún estudia con curiosidad. Lo llaman presencia tácita o autoridad energética. Investigadores como Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, ya han señalado que ciertos individuos tienen un impacto emocional tan alto en el entorno que provocan respuestas psicofisiológicas en las personas que los rodean, incluso sin ningún estímulo verbal. Los latidos del corazón cambian, la respiración se ralentiza, las defensas bajan. Pero, más allá de la biología, hay algo más. En el esoterismo hermético, este tipo de presencia está vinculada al dominio del cuerpo causal, una capa sutil del ser que contiene impresiones energéticas de múltiples existencias. Cuando alguien camina con este cuerpo despierto, su presencia no pertenece solo a la hora. Reverbera otras épocas, otros tiempos, otras versiones del mismo espíritu. Sin darte cuenta, te conviertes en un recordatorio de algo que el otro ya fue o aún necesita llegar a ser. Por eso,
Las personas con este signo suelen ser vistas como almas viejas. No necesitas un escenario, ni focos, ni seguidores. Necesitas verdad, de una conexión sin ruidos, de vínculos que respeten la profundidad de lo que llevas dentro. Y esa verdad, aunque silenciosa, incomoda a quienes viven de las apariencias. Su presencia activa procesos, hurga en las heridas, desarma egos, no por elección, sino por esencia. Y con el tiempo, quizá hayas aprendido a evitar las multitudes, a elegir bien los lugares, las miradas, los vínculos, porque ya no quieres lidiar con el peso de ser quien activa lo que el otro no está preparado para ver. Pero si has llegado hasta aquí, quizá estés listo para escuchar esto. Esa presencia no es una maldición, es un don, una contraseña energética que pocas almas han recibido en esta era. No fuiste creado para esconderte, fuiste hecho para mantener el silencio donde todos gritan y para revelar lo invisible simplemente por existir. Tienes una misión, y aunque el mundo no entienda tu silencio, los iniciados siempre reconocerán tu vibración. Ahora que se han revelado las 6 señales, tal vez algo se haya movido ahí dentro. Quizás te hayas reconocido en más de uno. Quizás hayas sentido alivio al descubrir que lo que llevas contigo tiene nombre. O quizás te hayas dado cuenta de que aún estás al principio de este camino, y eso está bien, porque un aura rara no es un don que se ostenta, es un viaje. Nace del dolor, de la pérdida, de la caída, pero se fortalece en la lucidez, en la soledad y en el valor de ser íntegro en un mundo que fragmenta. Carl Jung decía que el encuentro con el alma es también el encuentro con la sombra, y que solo quien atraviesa sus propias tinieblas es digno de llevar la luz. Por eso, en el fondo, esos signos no son solo características, son marcas de quienes ya se han enfrentado a su propio laberinto interior y han salido de él sin perder su esencia. Si has llegado hasta aquí, hay algo en ti que reconoce este camino, algo que sabe que no fue por casualidad, porque el verdadero despertar nunca se produce a través del intelecto, pulsando, llamando, transformando. Quizás nadie te lo haya dicho antes, pero hay otros como tú, dispersos, silenciosos, en busca, y por eso hemos creado este espacio. Aquí, tu sensibilidad no será una debilidad, tu lucidez no será un castigo, y tu silencio no se interpretará como ausencia. Si esto ha resonado en tu interior, disfruta de este vídeo y suscríbete. Pero más que eso, comenta aquí abajo con la frase "Mi luz lleva cicatrices". Ese será nuestro sello secreto entre aquellos que están despertando.